radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Desde lo profundo de los territorios surge el podcast de los pueblos indígenas originarios contra el extractivismo. El territorio de los Ayllu se respeta. Basta al extractivismo de los transnacionales en Bolivia. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. Este es el segundo episodio de nuestra serie El Ayllu Acre Antequera. Recordemos que el territorio de este Ayllu sigue siendo avasallado por la minería desde épocas coloniales. La minería en Bolivia ha sido considerada por mucho tiempo el sustento de la nación. Si bien los recursos de la minería han llevado progreso, sobre todo a las áreas urbanas, a lo largo de la historia se ha demostrado que los pueblos y comunidades indígenas, donde están las minas, como es el caso del Ayllu Acre Antequera, son los que menos se han desarrollado y son los más afectados por los efectos nocivos de esta actividad. Por ejemplo, la contaminación ambiental de la tierra y el agua, que trae a su vez problemas de salud, la migración y el abandono de la agricultura y ganadería, vulnerando derechos territoriales de los verdaderos dueños de estos territorios. El grito de la libertad. Ahora hablaremos con Elizabeth López Canelas, activista e investigadora independiente con más de 20 años de experiencia en la investigación, acción y acompañamiento a procesos de lucha, resistencia e incidencia de poblaciones indígenas en América Latina por la defensa de sus derechos sociales y ambientales. Hermana Elizabeth, como especialista en el tema, ¿podría describirnos un poco de la historia y el carácter ancestral de la demanda territorial del Ayllu Acre Antequera? La historia de la minería en la región es bastante antigua, ¿no? O sea, estamos hablando de minería que viene con la colonia. Este territorio fue invadido fundamentalmente desde 1542, cuando se descubre el Cerro Rico de Potosí y es intervenido de una manera agresiva. Y todo el espacio territorial se cambia después en las reformas toledanas. Todo este territorio queda subsumido entre minería y las haciendas. Entonces quiere decir que la ancestralidad que se está reconstituyendo. Y en ese sentido yo encuentro absolutamente válido que las comunidades ahora planteen esta ancestralidad y esta reconstitución territorial, cuestionando de hecho todo lo que ha sido esta historia de usurpación, porque el establecimiento de las minas, el establecimiento de las haciendas, una historia de usurpación y despojo sistemático, ¿no? Y este intento de reconfiguración de los Ayllus es una forma de pelear este despojo histórico. Y por eso también es bien importante reconocer que en el discurso minero que cuestiona el hecho de que ahora se reconstituyan tiene que ver precisamente con esa memoria sesgada de los que son los mineros. Los mineros van a ser siempre aquellos que van a extraer, no a reconstituir, ¿no? Y ahí creo que es clave poder reconocer no solamente la validez, sino la legitimidad de la población en la búsqueda de una memoria ancestral de reconstitución territorial, ¿no? Y en ese proceso, evidentemente, tiene que haber un proceso de acompañamiento más grande, tanto del Estado como de las instituciones que están a cargo de velar por el tema de tierras, medio ambiente, etcétera, porque es un derecho constitucionalizado. El grito de la libertad. En el año 2013, el Ayllu Acre Antequera comenzó su proceso de reconstitución en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente sus condiciones políticas y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Bolivia es signataria de este convenio, por lo que es de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo se ha transformado la composición social de la minería en Bolivia?
Es importante que cuando hablamos del ayllu antequera no nos quedamos solamente en la denominación del ayllu acre antequera, ¿no? Porque realmente es una unidad completa todo el cañadón antequera, ¿no? Y es una cadena que tiene minerales, que comparte una beta mineralógica. Lo segundo que hay que reconocer es que esta es una región con alta intervención minera antigua, estamos hablando de 1900 antes, de hecho, y también con una presencia ya que se consolidó en su momento de haciendas mineras. La composición minera original se basa en las castas mineras que se formaron y se consolidaron pues de los primeros años de la colonia, ¿no? Y ahí entonces es importante recordar que además de los varones del estaño existían una serie de empresarios chilenos sobre todo, y de otras nacionalidades que eran dueños de estas vetas, además de hijos de varios mineros que en su tiempo habían tenido fortuna, digamos, al encontrar estas vetas, ¿no? En el caso concreto de la zona de la que estamos hablando, por ejemplo, se crea el sindicato campesino de Santa Rosa, Vicaya, por ejemplo, en Vicaya y en la zona se crean varios sindicatos, y en esta misma región se van a crear ya los primeros vestigios de hablar, por ejemplo, de los sindicatos agromineros. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que estaba en las haciendas, que habían ya tomado las haciendas, también eran mineras o fluían en ambos y como que deciden dedicarse a ambas actividades, ¿no? Y es después del 85 hasta el 90 cuando ya se dan estos convenios de riesgo compartido, entre otros, empiezan a hacerse unas alianzas bastante perversas en el sector minero bajo el eslogan de pactos de unidad en las que todos tenían los mismos derechos, digamos, independientemente de que fueran privados, de que fueran cooperativas o que fueran estatales. Y también es desde este tiempo que el sector minero pierde su visión de clase, su visión política, ¿no? Y se convierten básicamente en meros empresarios, independientemente que sean estatales, asalariados en este caso, las cooperativas que son empresas y bueno, están los privados, ¿no? Entonces es un poco también lo que pasa en la región, que ante una inspección ambiental programada, pues se alían todos y dicen no, nos tienen que consultar a todos y hacen un pacto de unidad, cuando en la práctica son sectores que están en constante contradicción, en constante disputa, ¿no? Disputa por las zonas de trabajo, disputa por la maquinaria, disputa también y contradicción porque no todos tienen las mismas condiciones. El grito de la libertad. La minería trae consigo paralelismo y división en las organizaciones locales, la cooptación de sus dirigentes a cambio de migajas de parte de las empresas. El trabajador minero, de ser un ícono revolucionario defensor de los intereses nacionales, ha pasado a ser grupo de choque que defiende los intereses de las transnacionales, sometiendo con violencias físicas a las comunidades. Como los actuales actores mineros gozan de influencias y poder político y económico, las comunidades no tienen cómo defenderse. En esta larga historia minera en la zona, ¿qué puede resaltar sobre el impacto de la minería en el ecosistema del ayllu acre antequera? Esta larga historia minera presente en la región en el cañadón antequera pues ha de reflejarse en unos cambios significativos e importantes en todo el ecosistema circundante, ¿no? Y es así que desde Pasña hasta Bolívar, tú lo que has de encontrar cuando uno visita la zona, solamente de mirarla, una serie de pasivos mineros, ¿no? ¿Qué son los pasivos mineros? Son los restos de la minería, estos son los restos estériles, se llaman las rocas estériles que se van dejando alrededor de los socavones, etcétera. Vas a encontrar una serie de oxidaciones en los techos, en las mismas, por donde hay desagües de agua, etcétera, porque todos estos pasivos tienen residuos mineros y son ácidos, ¿no? Has de encontrar rocas removidas, se va a encontrar montañitas de roca y también en varias zonas carencia de agua, ¿no? De hecho, el agua es uno de los principales bienes en disputa en toda la región, porque además son yacimientos polimetálicos y entonces hay varios metales que quedan sueltos, ¿no? Muchos de ellos o la mayoría afectan a la salud. Entonces se ha demostrado que sí hay contaminación en suelos, contaminación en aguas superficiales y aguas subterráneas.
las mismas que van a llegar, como te decía, al lago Popó. Cuando hablamos de los impactos mineros, normalmente nos centramos en el agua, en el suelo y en el aire, que es donde podemos medir los valores de contaminación. Un gran problema en nuestro país es que el tema de pasivos ambientales tiene muchos huecos, ¿no? Y, por ejemplo, las empresas que entran a trabajar cuando hacen un pequeño estudio de evaluación ambiental alrededor, ubican o encuentran pasivos ambientales, los declaran como ya existentes y ellos no hacen nada sobre eso porque eso ya está contaminado, ¿no? Entonces es lo que ha pasado con las empresas que han entrado. Como la minería es tan antigua, acá los pasivos ambientales, muchos de los pasivos ambientales deberían de ser tratados por el Estado, pero el Estado no va a invertir en algo que no le renta. Entonces eso se queda ahí y eso es un serio problema porque esas son las externalidades de la minería que están expuestas ahí y que están afectando a gente en la salud, que están afectando a las aguas que van al Popó, el ecosistema completo, y no hay nadie que se haga cargo. ¿Y eso qué supone? Eso supone que hay un costo ahí que no está incluido en los costos de la minería, ¿no? Eso supone que el ecosistema en su conjunto, pero también la salud de estos mismos mineros y sus esposas y sus hijos y de otra gente que no es minera, esta afectación en la salud que no entra dentro de los costos mineros, que no los cubre el Estado, al final terminan subsidiando los costos reales de la minería. El grito de la libertad. La actividad minera en el Ayllu Acre Antequera lleva consigo muchos impactos negativos. Uno de los más preocupantes son los efectos en la salud humana, donde se han verificado casos de enfermedades por causa de la contaminación minera. Trae consecuencias en la salud, en los niños más que todo, ¿no? En los pequeños que recién están naciendo, en los que nacen con malformaciones. Esto va a consecuencia de la minería, porque consumimos agua que no está muy potable y les afecta más a las personas gestantes, ¿no? Que en las que nacen con malformaciones los niños. En todo centro minero se puede observar que nacen niños con malformaciones y a causa de toda esta contaminación, ya que botan piritas y demás con químicos, ¿no? A ver, en mi caso, ¿no? Yo vivo en un centro minero, que es en el centro minero de Abicaya. Toda mi gestación lo llevé allá. Tomé el agua potable de Abicaya. La consecuencia de eso, mi niño salió con malformación, que es con microtia y paladar hendido. Y se puede observar con casos más fuertes, ¿no? Que nacen niños sin movimientos de sus brazos, de las piernas, nacen con labios leporinos, nacen con malformación en la cabeza. A esas consecuencias van los niños con Alzheimer y muchas malformaciones más. Y a causa de estas contaminaciones, los que más sufren son los niños pequeños, ¿no? Porque no tienen la culpa de nada. El agua que usted consume, ¿de dónde proviene y qué calidad de agua tiene? Porque usted me mencionaba que supuestamente es agua potable, pero ¿podría comentarnos un poquito de qué se trata, cómo es esa agua? Ya, hasta donde yo observé, ¿no? Sale de una bocamina en la que no está muy bien procesado el agua. Y esto se puede observar más que todo cuando llueve, en los tiempos de lluvia, donde el agua sale turbia. Y a medida que lo vas dejando en los recipientes, en los tachos, se puede observar algo amarillento que es abajo. Entonces, eso quiere decir que el agua potable que consumimos allá no es lo correcto que deberíamos de consumir. No lo tratan allá como centro minero y es de lamentar, ¿no? Que no podamos, nosotros como indígenas, no podamos hacer nada sobre estas situaciones porque no hay quien nos escuche, no hay dónde más recurrir. La verdad, para mí es doloroso porque yo
ver a mi niño así, por estas situaciones, el no poder hacer nada, no poder recibir ayuda, porque por una fuente de trabajo tal vez hemos estado allá. Al menos mi persona, ¿no? Está trabajando con la empresa Meraki. ¿Quién ha traído la empresa La Salvada, que es de Avicaya? Y esa misma agua potable es quien consumían trabajadores y mi persona. Pese a esto, nos han votado sin un centavo, ni cómo darle solución a mi niño. Para mí, lamentablemente, esto duele. Se ha podido observar, ¿no?, que en esta misma empresa han nacido niños con malformaciones. En esta misma empresa han agarrado cáncer de sangre, han llegado a fallecer niños, han nacido con las, así en palabras, con las vísceras afuera, con el corazón afuera, y nadie dice nada. No toman cartas en el asunto, siendo mineros ellos mismos. Asimismo, se pueden verificar efectos en la salud de los animales por beber y caminar sobre el agua contaminada o comer los pastos expuestos a la contaminación, como ser abortos, malformaciones en las extremidades que trae dificultades al caminar. El grito de la libertad. Las alianzas y los privilegios de protección que gozan la minería y los mineros. El año 2006, con el gobierno de Evo Morales, se forma un pacto de unidad en caso de los mineros a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, Federación de Mineros y Fabriles y cooperativistas toman el Ministerio de Minería. Todas estas apoyan el ingreso de transnacionales a territorios indígena originario campesinos. Este pacto de unidad involucra autoridades nacionales, departamentales y locales. El pacto de unidad pone como funcionarios amigos que son manipulables como la JAM, Senarecon, Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, que trabajan a favor de los mineros. ¿Cómo afectó esta situación al Ayllu Acre Antequera? La minería se intensifica en los años 70. Hasta este momento fueron privados. Mina Bolívar se nacionaliza en el año 1971. Totoral y Avicaya siguen en manos privados y surgieron sindicatos dedicados a la explotación minera ilegal. Además, estos eligen alcaldes, concejales, asambleístas que defienden a transnacionales como Glencore y ahora a la Santa Cruz Silver Mine. En caso de Mina Bolívar, el alcalde Carlos Vargas, asambleísta departamental Francisca Zufino. Mina Totoral tiene alcalde Martín Quispe, que tiene cuadrículas mineras a su nombre. Mina Avicaya tiene concejal Mauricia Ramos Quispe. Todos se ocupan de proteger ilegalidades que ocurren en las minas Bolívar, Totoral y Avicaya. El grito de la libertad. En este episodio hemos hablado del poder minero, de las alianzas que tiene con el poder político y de la división de las organizaciones y comunidades indígenas. En este sentido nos preguntamos, ¿qué podemos esperar de la minería en el futuro? ¿Es realmente una actividad que va a traer beneficio y desarrollo a las comunidades? ¿Existe realmente una minería que respete los derechos de los pueblos indígenas y la madre tierra? Si el sector minero goza de poder político y privilegios del Estado y las autoridades, ¿cómo se puede enfrentar al poder minero? En el próximo episodio seguiremos hablando de este tema, sobre el derecho a la consulta previa y qué implicaciones tiene. Agradecemos a todas las comunidades que participaron en la creación de esta serie y a toda la audiencia que nos escucha. Ni el viento, ni la tormenta me hará callar. La dignidad de mi tierra se debe respetar. El grito de la libertad. Somos Canapucara, medio comunitario. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.